Muchas gracias. Efectivamente voy a hablar, pero solamente hablar, no voy a leer, traigo muchas páginas, pero solamente para explicar. ¿Esto no se enciende una luz aquí? ¿Sabe alguien de la organización si se enciende una luz aquí? No, aquí, esta de... Sé que hay un fluorescente, pero no... Es que yo tengo dificultad en la... Mira aquí. ¿Eh? Parece que hay una aquí. Oh, Que no se estupendo, enciende. qué maravilloso. Déjalo. No se enciende. Nada, fantástico. No pasa nada. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Cabildo de Lanzarote por haber recuperado las jornadas de estudio. Bueno, muchas gracias también. Sí, una parte. Y porque me parece que estas jornadas son imprescindibles para la historia, para la historiografía, para el patrimonio y para todos los que tenemos mínimas inquietudes o ciertas inquietudes en la salvaguarda de este patrimonio histórico y cultural de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, siempre tan maltratadas, siempre tan dejadas de la mano de Dios y, sobre todo, dejadas de la mano de la Administración. Entonces, para nosotros, historiadores que insistimos en buscar razones profundas y no simplemente anecdotario en la historia, pues nos parece que las jornadas de estudio de Lanzarote y de Fuerteventura han marcado un hito y creo que deben de seguir marcándolo porque representan lo más, el trabajo más interesante desde el punto de vista historiográfico que se ha hecho en estas islas en los últimos 40 años. Dicho esto, muchas gracias, ahora sí, la luz, hágase la luz y la luz se hizo. Entonces les dije que iba a hablar de plagas y epidemias en Lanzarote a lo largo de la Edad Moderna. Claro, en el trabajo les explico todas y cada una de las plagas y de las epidemias que afectaron a la isla de Lanzarote en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Que tengamos constancia, igual se produjeron otras. Yo no voy a relatarles aquí una detrás de otra porque además terminaríamos todos deprimidos. Así que les digo que yo las cuento todas en el artículo, en la ponencia, pero que ahora lo que simplemente haremos será pues decirles de dónde surge esta documentación y qué es lo que me parece más interesante para ustedes y también el ver quizá alguna cosa dentro de esa análisis explicativo de por qué se producen algunas plagas. Siempre hemos dicho, por ejemplo, que las plagas de la langosta venían de África. Pues resulta que viendo o leyendo las actas del Cabildo de Lanzarote encontramos que en algunas ocasiones las plagas nacían en la propia isla de Lanzarote, como veremos. Les decía que iba a explicarles de dónde surge esta documentación. La mayor parte de la documentación que he utilizado son los protocolos notariales. Después de los protocolos notariales, en los que hay muchísimas referencias a estos hechos, he indagado en las actas del Cabildo de Lanzarote que se conservan. Saben que no todas están conservadas, pero bueno, las que se conservan, gracias también a la labor de Francisco Hernández Delgado, cronista de la villa, que en su momento él tuvo algunos de estos documentos originales y le dio por fotocopiarlos. Gracias a esas fotocopias se puede reconstruir una parte importante de la historia de Lanzarote porque los originales terminaron por desaparecer. Entonces, algunas actas han desaparecido por el paso del tiempo también, los libros no se conservan muy bien, los que sí se conservan en el archivo de la villa, gracias también al trabajo de María Dolores
Rodríguez Armas, que nos ha facilitado toda esta información a lo largo de estos 40 años que nos llevamos dedicando a la investigación histórica. Pues eso también puesto en relación con otros trabajos, como por ejemplo el de Belinda Rocha, me quiero acordar, si no me equivoco bien, ¿no? Belinda Rodríguez Rocha, que hizo un trabajo sobre el mismo tema con respecto a lo que son las epidemias, sobre la información que daban las cartas del marqués de Branciforte al Cabildo de Lanzarote. Entonces, tenemos esas cartas que ella trata y las respuestas que se le dio por parte del Cabildo lanzaroteño. Por lo tanto, es una información contrastada para explicar bien el tema. Sobre todo con respecto a las plagas, porque en este sentido ella explica mejor las epidemias y el Cabildo le contesta sobre lo que está haciendo para tratar las epidemias. Con respecto a las plagas, es importante ver qué es lo que el Cabildo consigue en primer lugar para acabar definitivamente con las plagas, y después de idear un montón de cosas, solo consigue la solución máxima que encontró el Cabildo fue rezarle a Dios. Y entonces le pidió a los sacerdotes que vinieran y que exorcizaran a las langostas y a las distintas plagas a la horra que acuciaba los campos de Lanzarote. Y fue una solución momentánea, claro, porque hasta que no se dieron cuenta que la plaga de langostas nacía en los barrancos de la isla, en ciertos barrancos, y que se encomendaron vigilantes, comisarios, para que fueran indagando cómo era posible que hubiese langosta cada cierto tiempo. Entonces descubrieron que la langosta había anidado, había dejado huevos, y esos huevos se habían convertido en larvas, y las larvas se habían, por la metamorfosis, convertido en langostas en los campos majoreros. Cuando aprendieron a aniquilar, que no era fácil, pero lo aprendieron a aniquilar el canuto se llamaba no el de fumar, sino el de las cigarras, pues consiguieron acabar con esta plaga. Coincidente esa plaga con el que se acabaron las plagas con cuando hacen patrono para acabar con la cigarra a San Ginés. Entonces, claro, ustedes saben muy bien que la sociedad canaria es de una profunda religiosidad, que por otro lado tampoco difiere mucho de lo que se experimentaba en otras partes del Reino de España y en toda la modernidad en Europa, en el mundo cristiano, y debido a esto se consideraba que la intercesión de los santos en momentos de peligro o de graves dificultades, como podía ser el mal tiempo, los temporales, las calamidades X o las guerras, calamidades naturales o las propias guerras, pues los cristianos pedían al cielo que expulsara el mal. Pues fuera cual fuera el origen de para que aquellos que eran creyentes, la mediación de los patriarcas y de personas santificadas facilitaba la concesión de estas peticiones. En cualquier caso, la oración, el rezo para pedir perdón y alejar el mal, era el medio óptimo para solicitar la intervención de las entidades celestiales en favor de los vecinos. En algunas islas habían experimentado esas calamidades en diversas ocasiones, como sucedió en Gran Canaria en 1536, cuando una plaga de ahorra que atacaba los cereales, pues dejó a toda la zona que rodeaba la ciudad, la dejó muerta de hambre. A consecuencia de esta catástrofe, el Cabildo Eclesiástico eligió por santos protectores contra las enfermedades que afectaban a las cosechas a San Justo y Pastor, a quienes los agricultores erigieron una ermita a la salida de San Nicolás, en el Cabildo, lo que era el Camino Real del Norte, y ahí se adoró desde entonces a San Justo y a Pastor, que luego terminó por convertirse esa ermita en el Cine Cairasco y después desapareció.
Por otra parte, Viera y Clavijo afirmaba que en las últimas décadas del siglo XVI una serie de acontecimientos, funestos por supuesto, en forma de peste, de langosta, de volcanes, de guerra y de falta de víveres en general había afectado al archipiélago. Y eso se hizo evidente sobre todo entre 1560 y 1580. En cuanto al patronazgo de San Ginés en Lanzarote, el documento que refiere este hecho data del 18 de febrero de 1769, cuando el Cabildo General se reúne en la ermita de la Veracruz, en la villa, presidido por el alcalde mayor de entonces, don Agustín Nicolás Verdugo de Albiturría, alcalde mayor de Lanzarote y hermano del que años después fue el primer obispo canario, don Bernabé, el primer obispo que se llamaba famoso Manuel Verdugo de Albiturría, conocido como el obispo Verdugo, el del puente Verdugo en Las Palmas de Gran Canaria. El único regidor presente en aquel momento fue el subteniente Bernabé Antonio Camacho, quien se juntó con Domingo Camacho, que era beneficiado y vicario de la parroquial, y con el reverendo padre Fray Domingo de Guzmán, que era el guardián del convento de la Orden Seráfica de San Francisco. Pues bien, a ellos se unieron 22 vecinos más con el fin de echar a suerte y nombrar un santo protector de la cigarra que se criaba en la isla, no la que venía de fuera, y que extenuaba a la isla cada cierto tiempo, sin que por ello se renegase de la devoción que se tenía a San Agustín, que era la tradición local. En una cédula se escribió el nombre de varios santos y de imágenes por las que el pueblo lanzaroteño sentía especial fervor, y se introdujeron todas en un saco. Entonces un niño que tendría unos 9 o 10 años extrajo la cédula que nombraba por protector de la cigarra al señor San Ginés, cuya imagen se hallaba ya en el puerto del Arrecife. Se llegó a la conclusión de que aquel año entonces ya se debía realizar una función que luego debía repetirse cada año, cada aniversario, y que los vecinos debían determinar en qué forma debía de celebrarse esa fiesta. El Cabildo quedó comprometido para costear todos los años del caudal de sus recursos propios los gastos de la fiesta de San Ginés. No sé si se ha comprometido hasta hoy, quien además se acordaría cuál era la composición de la junta que se tendría que hacer cargo de esa fiesta al año siguiente, y así se tenía que repetir todos los años sucesivamente, en el antiguo régimen, desde luego estamos hablando. La fiesta de San Ginés contemplaba la asistencia del beneficiado de la isla, con 30 candelones o cirios de cera, en los que habría un sermón, procesión, sin que nadie pudiera hacer menos de lo que se había comprometido y acordado hacer. Todos los vecinos que estaban presentes, junto con el Cabildo, acordaron realizar dicha conmemoración con tal de que San Ginés lograse del propio Señor que la cigarra no hiciera mal a las mieses y plantíos aquel año y en lo sucesivo. Y además, el venerable beneficiado debía acudir sin interés de ningún tipo, o sea, sin cobrar gratuitamente, mientras que el alimento para todos los que procesionaban era por cuenta de los priostes de la iglesia. En aquella ocasión se celebró el Cabildo la fiesta el 26 de agosto, se señaló la fiesta para el 26 de agosto de 1770 como el primero que debía celebrarse la fiesta de San Ginés, como patrono ya de la cigarra. Y a esta función debía concurrir una diputación del Cabildo cada año, más los 22 vecinos que se habían comprometido, que estaban presentes, con nombramiento de los otros vecinos, y que se habían juntado en la ermita de la Veracruz aquel día. Y hay que recordar también aquí que de cada lugar de la isla asistieron 2 o más vecinos con el fin también de nombrar diputados de abastos y designar a la persona que debía ejercer de síndico personero general aquel día. Ese fue el momento crucial. ¿Qué sucedió después?
Pues que desaparece la plaga de langosta en Lanzarote y durante todo el siglo XVIII no afecta, no vuelve a haber ninguna plaga tan dañina como las que habían sucedido anteriormente. Yo no sé si fue San Ginés el que hizo el milagro o que los lanzaroteños se dieron cuenta dónde estaba el mal. Es verdad que después han habido plagas de langosta, sobre todo en el siglo XX, somos testigos, algunos de los que estamos aquí, no todos, porque se ve también ya gente joven, y el caso es que la plaga de langosta fue desapareciendo y ya no se convirtió en un problema grave para las islas o para la isla de Lanzarote. Sí es verdad que lo continuó siendo para el archipiélago hasta, ya les digo, el siglo XX, en que existen otro tipo de recursos para acabar con las plagas antes de que surjan del continente africano y se trasladen hasta aquí. De hecho, por GPS son los satélites los que nos están, voy a terminar ya, los que nos están vigilando el que cada vez que surge una nube de langosta en África se le bombardea incluso. Y bueno, eso es todo con respecto a las plagas. Ahora vamos a hablar de las epidemias. Por lo tanto, no voy a necesitar más tiempo porque ya les dije que las tengo todas ahí. Ustedes tendrán la oportunidad de leerlas con detenimiento y de recoger algún dato si lo consideran de su interés. Muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta, vale. Hola. Pues era por curiosidad si en el momento en que usted ha estado realizando esta investigación ha podido tener oportunidad o conocimiento de cómo era la situación en Fuerteventura, para saber si es que San Ginés nos echó la langosta para allá. Yo creo que sí. Porque nosotros alguna hemos tenido. Sí. Para lo poco verde que queda. No, pero no lo sé. En concreto, la respuesta a la pregunta no lo sé. Sí sé que en Lanzarote no volvió a afectar más de forma tan grave como había sucedido en años anteriores y ese propio año en que se solicita la ayuda de San Ginés, del Patronazgo de San Ginés. Sé que en otras islas sí afectó, porque de hecho Viera y Clavijo recoge otras y otros autores recogen también epidemias en diferentes islas del archipiélago, no así en Lanzarote. No sé si afectó con la misma gravedad que aquí, que afectaban aquí, tampoco lo sé. Piensen ustedes que estamos hablando del siglo XVII y XVIII, era Lanzarote y Fuerteventura los graneros del archipiélago, entonces las islas estaban plantadas de cereales, trigo, cebada, centeno, es lo más que se veía en estos campos, ¿no? Entonces es muy difícil el saberlo. Las actas del Cabildo de Fuerteventura se conservan, Rondal Mendejo las tiene recogidas y ahí él habla de todas estas plagas también.